Hola, ¿cómo están? Soy Brian Guerrero. Eh, bueno, para darle continuidad a nuestro estudio en política pública de la educación en México, quiero compartirles lo que resultó de mi investigación, de mi indagación respecto a la nueva escuela mexicana. Bueno, debemos entender, primero que nada, que el documento denominado La Nueva Escuela Mexicana, Principios y Orientaciones Pedagógicas, es un documento creado por la Secretaría de Educación Media Superior a los documentos derivados de todas estas mesas de trabajo con respecto a la nueva escuela mexicana, que fueron publicados en el año 2009 y no representan la integración o la totalidad de la nueva escuela mexicana, la NEM, como política pública. De hecho, la NEM hasta ahora se encuentra desarrollándose en la etapa piloto, que incluso me parece que le han puesto pausa a la aplicación de la prueba piloto, específicamente en educación básica, mientras que para la educación media superior aún continúan las mesas de trabajo para la creación de los contenidos pertinentes. Pero bueno, debemos entender a la política pública como el conjunto de actividades que las instituciones de gobierno despliegan directamente o mediante agentes dirigidas a tener una influencia en la vida de las personas, particularmente en aquellas áreas que dan respuestas a diversas demandas de la sociedad. Es decir, aquello que nos importa más, aquellos que son los asuntos relevantes y de interés pública general para todos, como son salud, educación, empleo, justicia. Específicamente estamos hablando en este momento de la educación. Es una decisión gubernamental que se plasma en acciones particulares del gobierno y buscan, ante todo, dar solución a un problema o un asunto de interés público, y se construyen a partir de una agenda pública que se inicia en la sociedad, en los espacios públicos donde se encuentra el debate y la atención de la mayoría de los ciudadanos, y es por eso que deben ser priorizados y atendidos por nuestras autoridades. Ahora bien, en este proceso de construcción de política pública hay una etapa de institucionalización, y la institucionalización se refiere al conjunto de reglas formales o informales que nos indican cómo hacer las cosas, y puede diferenciarse de dos formas. La primera es la institucionalización formal. Estamos hablando de mandatos, de escritos, de documentos, de leyes, de normas, de protocolos, de códigos, de decretos. Y la informal, estamos hablando de lo que no está escrito, pero que está aceptado. Estamos hablando de rutinas, de patrones de conducta, de costumbres, de hábitos y de tradiciones. Ahora bien, la política pública educativa de nuestro país, ¿cómo se institucionaliza? Bueno, a partir de los artículos 2, 3 y 4 de la Constitución Política, a partir de la Ley General de Educación, son los mandatos más concretos. Y debajo de ello, la NEM se institucionaliza como política pública a partir de un acuerdo de decreto. Este acuerdo es el número 140822, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, por medio del cual establece un plan de estudios para educación preescolar, primaria y secundaria. Y de esta publicación se deriva también un anexo, y en este anexo es el que desarrolla y desglosa todo el contenido de qué es la NEM. Y pues bueno, ¿qué contiene la NEM a todo esto? En forma práctica, ya hemos escuchado mucho sobre los aportes teóricos, sobre la nueva perspectiva conceptual, de todo lo que presupone esta nueva educación. Todo lo que compete a la inclusión, la equidad, la educación integral, la educación intercultural, la perspectiva humanística, el rescate de lo local, la aceptación de los procesos de colonización, la educación para la paz, la tolerancia, la democracia, etc. De eso conocemos bastante, hemos escuchado mucho. Sin embargo, más allá de todas estas líneas, que son muy importantes, como perspectivas y orientaciones pedagógicas. Sin embargo, debemos conocer y reconocer la tarea que conlleva la materialización de la teoría
hacia el aterrizaje de cómo se tienen que aplicar. Concretamente, entonces en este sentido, a partir de este decreto, la NEM establece 5 aspectos fundamentales para lograr lo antes dicho. Primero, propone un nuevo plan y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, junto con nuevos libros de texto gratuito. Segundo, hay un nuevo esquema de formación docente como parte de un derecho para acceder a sistemas de información, capacitación y actualización, retroalimentado por las evaluaciones diagnósticas para poder acceder a ese sistema público como docente. También establece el uso del codiseño. El codiseño como parte de los programas de estudios para atender un carácter regional, un carácter contextualizado a lo local y una situación del proceso de enseñanza y aprendizaje. También establece el desarrollo de estrategias nacionales que concretamente durante esta administración buscan apoyar los procesos de educación de una forma alineada, sí, a esta nueva política pública, pero que promete bastante, y ahí es donde surgen las primeras dudas sobre la factibilidad, ¿no?, de que se pueda lograr todo esto. Tenemos, por ejemplo, una estrategia nacional para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas y afromexicanas, otra estrategia para la educación inclusiva, otra estrategia para la educación multigrado, otra estrategia para la atención a niñas y adolescentes en situaciones de migración interna y externa a nuestro país. También tenemos otra estrategia para fortalecer a las escuelas como parte del tejido comunitario en contextos urbanos. Existe también otra estrategia con perspectiva de género para mantener a las escuelas libres de violencia. Y por último, una estrategia nacional de lectura, que es una que ha permanecido durante muchísimo tiempo en nuestro país. Por último, la NEM también contempla la transformación administrativa, que parece que es también un rasgo distinto. La transformación administrativa y de gestión, la cual reconoce y toma en cuenta toda la viabilidad operativa o la enorme tarea operativa que tienen que sacar adelante todo el personal administrativo para poder aterrizar todos estos cambios, ¿no?, esta apuesta al cambio curricular. Pero bueno, algunas voces, algunas críticas, algunas opiniones de expertos conforme a esta nueva política pública, que son súper importantes escucharlas. Vamos a poner atención a algunas de ellas. Por ejemplo, Ángel Díaz Barriga, que es doctor en pedagogía, reconoce la complejidad de la nueva escuela mexicana y dice que es más un proyecto que una realidad. Reconoce que hay ciertamente cambios en el discurso que devuelven y reivindican el papel social de la profesión docente, pero hace falta la reivindicación del papel pedagógico en la formación de nuevas generaciones. Es decir, hasta que no veamos los resultados, no vamos a conocer realmente su impacto y la importancia de este papel pedagógico. Laura Frade Rubio, quien es presidenta de Calidad Educativa Consultores, ella menciona que si bien es cierto que el diseño curricular de la NEM hace aportaciones como el diseño de proyectos escolares para la mejora de la comunidad, también es cierto que pudiera presentar muy serios problemas constitucionales. Ella dice, por ejemplo, si vamos a reconocer y darle esta importancia a lo local, debemos tomar en cuenta que muchas veces lo local se contrapone al artículo 3 o a diversos artículos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si para una comunidad parte importante y esencial de su conocimiento es las tradiciones, y estas tradiciones tienen una influencia directa a la religiosidad? Esto estaría en contraposición directa al artículo 3 constitucional, cuando establece que nuestra educación tiene que ser laica. A esto se refiere a esta crítica.
a Silvia Schmelkers, como vicerrectora de la Ibero, ella le preocupa bastante los retrocesos respecto de lo que ya se había ganado en la reforma del 2013, ¿no? Por ejemplo, dice que las plazas automáticas saliendo de la normal ya se habían erradicado, ¿no? Pero ahora, con esta nueva reforma, los sindicatos van a tener la facultad de revisar las listas o valoraciones que se hacen de los docentes que están participando para acceder a una plaza, para acceder al ingreso, y asimismo también para la promoción, ¿no? Entonces ella considera que es un retroceso. Por último, Manuel Gilantón, que es profesor de estudios sociológicos en el Colmex, le preocupa mucho el rol docente. El rol docente frente a la NEM. Él acusa que, sin importar la práctica, la formación de los docentes, sin importar los estudios que tienen los docentes respecto a la pedagogía, resulta preocupante para él ver a los docentes como maleables. Se vuelven una especie de títeres por medio de los cuales el logro educativo se condiciona a partir de las políticas. Y él acusa que es un error asegurar que el cambio se logra por decreto de gobierno o de la autoridad que esté en ese momento en el gobierno, ¿no? Y él propone que exista un mayor horizonte temporal, que exista un mayor horizonte de trabajo analítico temporal, que no sean unicausales, que no sea una sola receta dentro de una política pública para atender diversidades tan grandes que existen en nuestro país, ¿no? Él concretamente propone que es necesario tiempo, es necesario el reconocimiento tan diverso de tantas realidades que existen en nuestro país para poder conformar una política pública efectiva. En general, estas son algunas cuestiones con respecto a la nueva escuela mexicana. Quise hacer un video para tratar de hacer esto un poco más interactivo. Personalmente, a manera de conclusión, yo creo que sí hay un cambio en el discurso, sí hay una revalorización de las realidades de México. Sin embargo, es necesario esperar para ver cómo se aplica, es necesario esperar las pruebas pilotos, es necesario esperar los primeros resultados para que podamos ver si esta NEM va a ser efectiva o no. Y por supuesto, me parece que deberíamos, como sociedad, también presionar porque haya no cambios radicales de gobierno a gobierno con respecto a las políticas públicas, sino que exista un piso firme a partir del cual se empieza a construir y mejorar gradualmente las políticas públicas. No se vale que quien llega borre y eche para atrás los logros conquistados para imponer otro tipo de estructuras, otro tipo de propuestas. Cada política tiene cierto valor, cierto acierto, que se tiene que tomar en cuenta y a partir de ello construir para lograr más. Muchas gracias si llegan a escucharme y pues nada, les recuerdo mi nombre, yo soy Brian Guerrero y pues espero puedan tomarse el tiempo y regalarme una opinión. Muchas gracias.